agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 14 de noviembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, canal 11, canal 19 UHF, canal 19 del cable Aster y canal 46 del telecable nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo sigue tu hermano? Está postrado todavía, está en el mismo estado, muy grave, estable, pero muy grave. Mañana será la segunda intervención porque la primera no tuvo el éxito esperado. Bueno, ya veremos, ahora sobrepasa. Olvidémonos a Dios que salga bien. Gracias, gracias. El mercado cambiario, el dólar y el euro suben a 39.50 y a 45 respectivamente en el mercado. El señor Víctor Canto dijo que dilatar la dolarización es peligroso. Y otra noticia sobre el mismo aspecto es que sorprende que 100 millones de dólares sean depositados en el Banco Central en vez de ser depositado en una cuenta del gobierno, en el Banco de Reserva o en un banco internacional. Bueno, el señor Víctor Canto hace ya un tiempo que está en eso, de propugnar por la dolarización. Él no es el único, hay otros, pero él, que reside en los Estados Unidos, aprovecha cada visita o viene expresamente solamente para darnos ese mensaje de que nosotros debemos abandonar la soberanía fiduciaria, la soberanía de nuestra moneda, que nos permite emitir nuestra moneda y tener entonces una política económica más completa en términos de los recursos que se utilizan en la economía, para decirnos que no, que sustituyamos el peso por el dólar, invirtiendo el proceso que se cumplió en 1947. Entonces nosotros queremos decirle al señor Víctor Canto que como nosotros seguimos de cerca la situación del dólar con relación a la deuda de su gobierno, aquí está la deuda pública del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno emisor del dólar. No es la situación de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos. Es la situación del gobierno de los Estados Unidos. La deuda acumulada, aquí está. No sé si se puede ampliar aún más, que se vea el título. Eso está tomado del internet. Y yo lo visito periódicamente. Aquí tengo desde el 10 de octubre hasta el 5 de noviembre, en donde el último balance de la deuda acumulada eran 6 trillones, un trillón es 1 millón de millones, 863 billones, 1 billón son 1.000 millones de dólares, y 987 millones 528.045 dólares con 28 centavos de dólar, que lo vamos a enviar como contribución. Entonces esa es la moneda a la cual el señor Canto quiere que nosotros nos adscribamos. ¿En cuánto habrá crecido? Es decir, ¿cuál será la diferencia del último balance de esa deuda desde noviembre del año 2000, en que asumió el poder el señor Bush, hasta la fecha de hoy? Usted más o menos tiene una idea cuál ha sido más o menos el incremento. Estaba en 6 trillones, unos 386 o 387 billones.
Y está en 6, ha pasado a 6 trillones, casi 9 billones. Y ahí no está todo el impacto de la guerra en el Medio Oriente. Sí. Porque para este año se había calculado que el déficit iba a ser de unos 400 billones. Y para el año que viene es mucho más. Es decir, que se ha deteriorado más el dólar. Sí, claro que sí. Pero bueno, el señor Víctor Canto sigue con su cantinela, ¿no? Lo peor es que le hagamos caso. Sí, como parecen Él estar dice que oídos ya. dilatar la dolarización es peligroso y yo digo que más peligroso es dolarizar. Vamos a seguir. Temas internacionales. La décima No, tercera. perdón. Tenemos que comentar sobre el asunto de los 100 millones depositados en el Banco Central. El comentario del periódico es porque se suponía, de acuerdo a la ley monetaria y financiera y a la última resolución de la Junta Monetaria, que el gobierno, para atender sus compromisos de pagos en el exterior, incluso con los pagos al cuerpo diplomático y de otra índole, todo lo que el gobierno tiene que pagar, tenía que ir al mercado a buscar los dólares, el gobierno. Es decir, que para pagarle a los embajadores, y etcétera, el cuerpo diplomático acreditado en el exterior, el gobierno tenía que salir con pesos sacados de la partida presupuestaria correspondiente a comprar dólares como cualquier hijo de vecino. Eso se enmarca en la tesis que se nos está aplicando de que es lo mismo importar un Jaguar o un helicóptero o un yate que importar medicina o importar libros o importar el petróleo, cuyo costo se multiplica en toda la economía. Y mientras nosotros permitamos que se nos sigan imponiendo eso, pues vamos a seguir para atrás como el cangrejo, porque eso es sencillamente una estupidez, pero más estúpidos somos nosotros que lo acatamos, ¿verdad? Y cuando digo nosotros, tenemos que pluralizar, a pesar de que todo el mundo sabe que nos hemos opuesto a eso desde que asomó en lontananza la política neoliberal, y estoy hablando ya de los años, en el 1990 por ahí. Puedo traer incluso escritos de esa época. La 13ª Cumbre Iberoamericana al desnudo. Temas controversiales en la Cumbre de Bolivia. Un sueño español. Esto es sumamente interesante, porque aparte de que el presidente es el que inauguró y pronunció el discurso y todo eso, porque como la anterior, no fue la última aquí, ¿no? Aquí fue la penúltima, la de Bávaro. Después hubo otra. Y decir que no sé, la cuestión es que le pusieron al presidente a discursiar. Sí, fue que abrió. Y él fue que abrió. Pero oigan lo que está pasando ahí. Esto es muy interesante. Ustedes recordarán que le hemos estado diciendo que la cumbre iberoamericana no es más que el proyecto de la nueva colonización española y portuguesa, o sea, de la península ibérica en América. Han metido a Portugal en esto porque no pueden dejar a Brasil fuera del pastel. Brasil es demasiado grande para que se escape del designio de colonizarlo. Entonces, como fue Portugal al que le tocó ir a ese inmenso territorio que es la República de Brasil, entonces se han asociado el gobierno español y el gobierno portugués en esta cumbre iberoamericana. Pero el gobierno portugués llegó después, Entonces ahora es una convocatoria conjunta de las autoridades, incluyendo a su Alteza Real, el rey Juan Carlos, que va a todo. Y desde luego, desde ahí se proyectan los negocios españoles. Esto que tenemos nosotros aquí, Unión Fenosa, que ya se fue a medias, porque dejó de ir él aquí con una serie de credenciales de propiedad, de plantas como la de Palamar y La Vega, pero la cuenta la tiene que pagar el Estado Dominicano, porque de acuerdo a esa sospechosa operación de préstamo del BID a Unión Fenosa, que vino a pagar entonces aquí
a manos de Norte y de Sur. Con eso se construyeron esas dos plantas usando una facultad que correspondía a la empresa mixta, pero la propiedad no era nada más que de Unión Fenosa. Y nosotros hemos sido tan tontos que hemos reconocido eso en esa última negociación que se hizo. Claro que todo eso hay que echarlo para abajo, porque entre las cosas que no se supo era cuánto estaban dejando de deuda. Entonces resulta que fue una sorpresa. Pero hay una deuda que se situó en 100 millones de dólares, luego dijeron que eran 85 millones de dólares. Y yo pregunto, ¿cómo es que se le debe a Panamá y a la planta La Vega, si eso son legítimamente propiedad de Norte y de Sur, que ahora está en manos del Estado y que además son son las dos empresas que tienen que pagarle al BID ese préstamo? Y no estoy hablando de toda la otra parte que hay que investigar, que fue la sobretasa que durante mucho tiempo se estuvo cargando en la contabilidad de esas dos empresas, porque se decía que ese era el valor de ese dinero cuando ese dinero había entrado a Unión Fenosa por vía del BID a una tasa mucho menor. Y nada de eso no se ha tomado en cuenta para poner las cosas en su sitio. Pues parece que no tenemos doliente. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, siguiendo con el tema de la cumbre iberoamericana, que en este caso es la 13ª, se está celebrando en Bolivia. Dice aquí Roger, un proyecto redactado por el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Antes de irse dejó su huevo empollando. No, pero acuérdate que él es miembro del diálogo interamericano. Y neoliberal hasta el toyo. Sí. Dice, y auspiciado por España, para ser aprobado durante la cumbre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, entre el 14 y 15 de noviembre, fue recibido tibiamente por algunas cancillerías de América Latina, incluyendo la del propio Brasil. Madrid busca crear instituciones nuevas que relancen, dice aquí, el mecanismo integrador. O sea que están buscando una integración, pero con España. Y designen una Secretaría General Permanente Iberoamericana. Hasta allí hay un principio de acuerdo, pero todos los demás temas, los estatutos, la sede de la organización y las funciones están al rojo vivo. La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, encendió la polémica al adelantar la semana pasada, oye esto, que el propósito de España es que la comunidad iberoamericana tenga una presencia similar a la del Commonwealth de Gran Bretaña. Esa presencia similar es la que tenemos metida aquí con la CDC, ¿no? La Commonwealth Development Corporation, que es del gobierno británico, y el gobierno de Leonel Fernández dejó que se metiera en todos los negocios eléctricos y algo más en la economía dominicana. Semicolonialismo, ¿eh? Claro. Y dice aquí la institución que Gran Bretaña mantiene con sus excolonias. ¿Verdad? Brasil considera que España encargó el proyecto a Cardoso motivada por intereses políticos, diplomáticos y estratégicos y que por ello quiere apurar su aprobación. México opuesta. Dice, por su parte, México, tú conoces México, tú estuviste viviendo allá. Son duros. Dice, advirtió que se opondrá a crear más instituciones por encima de las existentes. La posición de México es que tenemos que utilizar lo que ya tenemos, dijo este martes el vicecanciller mexicano Miguel Jaquín. México funcionar lo que no funciona, ¿no? México no quiere crear un organismo internacional nuevo, quiere modificar los estatutos para hacerlos más eficientes, porque ellos quieren modificar lo que están. Lo que están y crear nuevas estructuras. No quiere crear nuevas estructuras, quiere modificar las que están para que sean eficientes. México. Sí. Bueno. Al explicar que su país no quiere crear burocracias adicionales y hemos puesto un límite de que el presupuesto estatal y toda la parte presupuestaria. Pero en el fondo ahí lo que está, a que las aspiraciones de España realmente es crear una plataforma política en donde a renglón seguido de una serie de encuestas que se estuvieron haciendo en nuestros países, incluyendo la República Dominicana, hace ya como 3 años que yo recorté del periódico, que aquí se había celebrado una encuesta en la que supuestamente nosotros los dominicanos, habíamos votado afirmativamente a una integración con España. Ahora dígame, ¿a quién se le cuestionó? ¿A ti te cuestionaron? No, a mí no me cuestionaron. Algún miembro de mi familia. Yo no he encontrado a nadie
que haya sido encuestado para responder que sí, que estamos de acuerdo con una nueva colonización española. Lo que sí estamos viendo es que han colonizado a los partidos políticos, porque de otra manera no se entiende que haya pasado por el Congreso Nacional Dominicano, entre comillas, todo lo que ha pasado, incluyendo los negocios de Unión Fenosa, que tienen que ser investigados por el juez Garzón. Yo quiero que sea el juez Garzón que investigue lo que hizo Unión Fenosa aquí. No los tribunales. Que no deje de pasar por los aeropuertos también y todo eso. Bueno, pero eso, ahí está la misma gente. El mismo hombre. Sí. Aunque no quizás las mismas entidades. Sí, antes de venir para acá, precisamente tenía yo en mis manos un libro hecho por 2 periodistas españoles que relata las aventuras económicas del señor Johannes Valderas. Pues él se llama... Johannes de Jesús. Johannes de Jesús Valderas, así que se llama. Él está metido en muchas cosas. Bueno, ha tenido rotundo éxito aquí. Corrompiendo partidos y gente, y gobiernos también. Y gobiernos enteros. Yo quiero decir que cuando vino Felipe González, que por cierto se hizo una presentación vergonzante, donde todo el gobierno encabezado por el presidente Hipólito Mejía estaba sentado oyendo una clase que le estaba dando Felipe González sobre política. Bueno, Felipe González hizo una entrevista con la prensa y dijo, yo no tengo ni un solar, pero al lado de él estaba el señor Johannes Valderas, ¿verdad? Jesús Valderas. Eso se parecen a los negocios de Carlos Andrés Pérez. Dice, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero su enllave, Gustavo Cisneros tiene todo. ¿Verdad? Vamos a ver. El sainete político dominicano, el señor Franklin Báez Brugado. Esto fue de ayer. Sí, sugiere al presidente Mejía que retire sus aspiraciones a reelegirse, que la decisión le daría un respiro al país. Igual que el titular Franklin, que viene ahora, también es de ayer. El doctor Hugo Tolentino sugiere al presidente Mejía que decline su aspiración. Bueno, ahora vienen los titulares de hoy. Mejía dice que mantiene su aspiración, eso lo dijo desde allá, de Bolivia. Y Tolentino ha declinado organizar, porque él lo habían designado miembro de la comisión que debería organizar la convención del lado de Hipólito. Del PPH. Del PPH. Tolentino declina organizar la convención del PRD. Debería concluir diciendo el PRD-PPH. Convocado por el PPH. Sí. El PRD coincide con la oposición. El partido de gobierno también cree que la huelga fue un éxito y una expresión legítima de protesta. Ahora, lo extraño es lo que viene. La vicepresidenta Milagro Ortiz Bosch dice, al pueblo hay que pedirle perdón. Y yo le digo, tiene toda la razón. Y en el caso de ella y los legisladores que como ella levantaron la mano en el Congreso Nacional para aprobar todo este desastre de la privatización de la energía y la entrega de los aeropuertos y todo lo que se hizo en materia de política neoliberal, porque para eso recomendaron poner a Antonio Isa Conde como presidente de la CREP. Esa designación y esa recomendación salió de la dirección del PRD. Y el CEA. No, pues yo estoy hablando de la CREP. Sí. Lo pusieron ahí por recomendación del PRD. ¿Para qué? Bueno, para que le tocara a todo el mundo su parte. Eso es lo que los venezolanos llamaron la conchupancia. Bueno, aquí ha habido una conchupancia de 3. Si no, no se explica que pasara por el Congreso Nacional todo lo que ha pasado. Ahora todo el mundo está dándose golpe en el pecho y diciendo, esto es una barbaridad, incluyendo la gente del PLD, que fueron los que armaron este asunto y tiraron a Pedro dentro del pozo. ¿Verdad? Y ahora resulta que ellos son los que le están diciendo al gobierno de Hipólito Mejía, con razón, que lo ha hecho muy mal, porque el gobierno de Mejía ha empeorado muchas de las cosas que ellos hicieron mal y este gobierno lo ha hecho peor. Pero no se puede olvidar que este asunto comenzó con el PLD. Y quizá un poco más atrás, cuando Joaquín Balaguer, usando su táctica política, sabiendo que era la nueva política de los gobiernos o del gobierno norteamericano, el que se redujera el tamaño del Estado y la participación de los gobiernos en cuestiones económicas. Él se negaba a la venta así cruda del patrimonio estatal
por la reacción que conocía que se iba a producir. Entonces él usó una táctica muy propia de su temperamento, las hizo quebrar una a una, y le dejó el plato servido al PLD para usar el argumento del déficit. Sí, del deterioro y de la situación que no podía sostener. Y decía él con mucho énfasis también lo de los subsidios. ¡Subsidia! Sí, bueno. Estaba así en la mesa duro. Y también así se trató de vender la CDA por deficitaria. Por subsidio. Por deficitaria. Se le trató de vender a Iberia. Pero da la casualidad que Iberia, línea bandera de España, estatal, y estatal desde luego, era deficitaria, pero se iba a comprar la línea bandera dominicana, la CDA estatal, deficitaria, porque el gobierno de España subsidiaba a Iberia para comprarse todas las líneas banderas estatales en quiebra de Latinoamérica para monopolizar entonces el transporte de Europa a Latinoamérica. Como hizo Aerolíneas Argentinas. Y compraron varias más del Cono Sur. Del Cono Sur. Sí. Pero la sede y el centro de operación iba a estar aquí en la República Dominicana. Por eso a mí me preocupa cuando en estos días ha vuelto a surgir el tema de que Iberia quiere volver a poner acá. Sí, por la restricción que han impuesto los norteamericanos a los pasajeros en tránsito, que entonces le dificulta el tener la base de operaciones en Miami y en San Juan de Puerto Rico, y les conviene tenerla aquí, para que entonces solamente tenga que ir de Latinoamérica a Europa pasando por República Dominicana y no tener que... Es decir, que la misma restricción que afecta a Miami afecta a Puerto Rico por territorio norteamericano. Claro, federal. Bueno, nosotros habíamos predicho y habíamos previsto que esas medidas de seguridad que no van a conducir a nada, a incrementar realmente la seguridad de los norteamericanos, iban a quebrar el aeropuerto de Miami, iba a afectar gravemente la economía de Miami. Todavía no se han visto todos los efectos, pero espérenlo, que por ahí vendrá. De todas maneras, queríamos decir lo siguiente. Estamos de acuerdo con Milagro. Hay que pedirle perdón al pueblo, pero eso tendrá que hacerlo la gente que estuvo directamente responsabilizada con todo eso. Ahora, lo que está en juego no es la suerte del PRD, porque el PRD no ha gobernado el PPH. Lo único que ha gobernado el PPH con Hipólito Mejía, pero han embarrado al PRD. Sí, y ahora el PRD, o por lo menos una parte del PRD, ha decidido sumarse al proyecto de reelección con la esperanza, creo yo, de que el presidente finalmente diga, no, yo voy a retirarme y voy a endosar a fulano de tal. Desde luego que él mismo lo va a enterrar. Pero yo quería que por lo menos dejáramos claro que si el PRD no se define ideológicamente, lo mismo da uno que otro. Ahí el único que tiene una posición pública opuesta a todo lo que se hizo en este gobierno y en el anterior es Rafael Flores Estrella. Después todos los demás o han estado con el asunto de la globalización neoliberal o han puesto un zipper en la boca para no hablar de eso, para poder llegar al poder y desde el poder tranquilamente entonces hacer lo mismo que se está haciendo ahora mismo. Entonces el país no aguanta más esto, ni la democracia tampoco. Y es oportuno que los empresarios se hayan dado cuenta de eso, pero vamos a seguir hablando de las cosas de los empresarios porque es muy importante que esa realidad haya calado hasta ese nivel. Quizás tenemos diferencia en la interpretación, pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos la próxima semana, Roger, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Payana Anita. Y Roger Ocampo. Hasta luego.